Bienvenida a mi universidad. Soy rosarista. ¿Cómo va todo? Yo me presento, Jorge Rodrigo Tovar. Tengo 35 años, soy de Valledupar. Soy actual primer vicepresidente de la Cámara de Representantes. Llego al Congreso por las curules de paz, por las circunscripciones transitorias especiales de paz, que ahorita les cuento un poquito más a fondo sobre las circunscripciones. He sido joven, un poquito mayor que ustedes, pero no mucho. Nada, mi vida ha estado marcada. Les voy a contar un poquito de mi vida, porque para contarles por qué estoy en el Congreso en representación de las víctimas, tengo que contarles un poquito en formato de conversación y vamos sacándolo. Entonces, como yo les cuento, soy vallenato. Nacido en Valledupar, abogado de la mejor universidad que tiene el país. No sé si ustedes estén de acuerdo. Yo supongo que ustedes están de acuerdo con eso. Me gradué de jurisprudencia con énfasis en derechos humanos y derecho constitucional. Hice una especialización en derecho penal en la Universidad del Externado. Hice una especialización también en la Universidad Camilo José Cela en Madrid, de campañas electorales y marketing político. Y hice una maestría también en dirección pública, también en Madrid, España. Yo soy víctima del conflicto armado y yo quiero empezar por ahí porque es muy importante que ustedes, las nuevas generaciones, entendamos un poco lo que le ha tocado vivir al país por culpa de la violencia. Hoy estamos viendo el recrudecimiento de la guerra, cómo lastimosamente, especialmente quienes venimos de territorio, lo sentimos aún más, cómo nuestros territorios están hoy, nuevamente volvieron los secuestros, volvieron las masacres, volvieron los asesinatos a líderes sociales. Les doy unas cifras muy rápidas. 200 masacres hubo en Colombia en el 2024. Entre enero y abril del 2025, más de 100 héroes de la patria, miembros de la fuerza pública, militares o policías, asesinados por culpa de la violencia. En ese mismo rango de tiempo, entre enero y abril del 2025, alrededor de 70 líderes sociales asesinados, exactamente 17 firmantes de paz asesinados. Esa cifra lo que nos muestra es un país en guerra. Colombia no vive en paz, Colombia no ha vivido en paz. Si bien los gobiernos, todos los últimos, unos más que otros, pero todos han hecho unos esfuerzos muy grandes por silenciar fusiles, por hacer acuerdos de paz con grupos al margen de la ley. Lastimosamente lo que hemos visto es cómo se va reciclando la violencia en el país. Y vemos cómo lastimosamente al principio de los 2000 se hicieron acuerdos de paz con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. El Estado lastimosamente no ha tenido la capacidad de cumplir su deber constitucional, además de hacer presencia donde hacían presencia de estos grupos. Entonces lo que pasa es, y eso es una ley física además, cuando salen estos fusiles de las Autodefensas Unidas de Colombia, queda gran parte del territorio nacional sin Estado, porque ellos eran el Estado en esos territorios. Es la realidad del país hoy también. Si hoy vamos al Catatumbo, al Cauca, Arauca, vemos que el Estado son los grupos al margen de la ley. Vemos como si el Estado no entra a hacer presencia, pues entran otros ilegales. Y ahí se va entonces reciclando la violencia. Lo mismo pasó con las FARC. El Estado colombiano, estemos de acuerdo o no, seguramente los procesos de paz siempre tienen cosas por mejorar, pero logró desactivar, digamos así, logró desmovilizar la guerrilla más grande, más antigua del mundo, que era la guerrilla de la FARC. Gran parte de ella, otras se quedaron en armas, pero sucedió lo mismo. Las FARC, en los territorios que entregaron las armas, el Estado estaba comprometido y era el responsable, además, porque es un deber constitucional, no es un favor que hace el Estado, de hacer presencia en esos territorios
no hizo presencia, y entonces vemos cómo esos territorios hoy en su gran mayoría están ocupados por las disidencias, por las gaitanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Les cuento todo esto porque mi vida ha estado marcada precisamente por la violencia. Mi llegada al Congreso es la llegada de un proyecto que representa las nuevas generaciones, el país que queremos las nuevas generaciones, el país en paz que queremos las nuevas generaciones, el país reconciliado que queremos las nuevas generaciones. Yo tengo una frase y yo digo, soy hijo de la guerra y padre de la paz. Mi papá fue miembro de uno de estos grupos, de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, gracias a esa decisión que él tomó en su momento cuando yo apenas tenía 6 años de edad. Bueno, como familia nos tocó como padecer todas esas consecuencias de exilio. Todos en mi familia estuvimos exiliados. Nos tocó vivir asesinatos de personas en la familia, secuestros, etc. Toda esa experiencia, yo salgo exiliado del país justo en los años que empiezan las discusiones del Estado con las FARC, que han sido mis victimarios más míos y de mi familia más grandes, la FARC y el ELN. Cuando inician esas negociaciones y yo desde el exilio, yo dije, Dios mío, ¿cómo puedo aportarle a mi país en la construcción de paz? Yo me había tocado literal salir corriendo de Colombia porque me iban a matar. Yo soy muy colombiano. Yo soy muy vallenato, yo soy muy arraigado a mi país y a mi tierra. Por supuesto que me dio muy duro ir, pero fue la única salida que tuve para que no me matara. Y estando allá, cuando se empieza a gestar este tema con la FARC, yo dije, Dios mío, tengo que hacer algo y aportar un granito de arena, por pequeño que sea. Yo siempre digo que la paz es la construcción de muchos granitos de arena, de muchas personas que hacen una gran bolsa o bola que ayuda a construir paz. Entonces cualquier día tomé una decisión irresponsable en su momento y dije, yo me devuelvo para Colombia. Yo voy a ayudar el tema de la paz. Y voy a ayudar el tema de la paz con quienes fueron mis peores enemigos. Con quienes secuestraron familiares, con quienes asesinaron familiares, con quienes fueron responsables de nuestro exilio. Yo le voy a pedir a Colombia que le dé una oportunidad a esos señores de la FARC, porque definitivamente no podemos seguir matándolos, que quiero que sea el mensaje que les quede. Nosotros en Colombia hemos intentado por muchos años el Estado acabar la violencia con las armas y lastimosamente no lo hemos conseguido. Vemos cómo hoy estamos ya casi volviendo a lo que era la realidad del país hace 20 años. Yo creo en la salida del conflicto negociada. Yo creo en la salida del conflicto negociada con todos los actores. Yo no creo en que sigamos haciendo acuerdos de paz con Pedro, después con Juan, después, porque pasa lastimosamente lo que ha venido pasando. Este es un país de víctimas. El conflicto armado, hay un registro de alrededor de 10 millones de víctimas. Para mí, el subregistro es por lo menos de una cantidad igual a ese número. Aquí todos nos ha tocado vivir la violencia. A todos. En todo el territorio nacional, especialmente en las regiones. Todos tenemos o a un tío, o a un familiar, o a un amigo que o secuestraron, o que desplazaron, o que le quemaron la finca, o que, en fin, todas las horroridades de la violencia. Entonces, este es un país de víctimas. Entonces, empiezo a trabajar por las víctimas del conflicto armado, y bueno, y cogí esa bandera como la bandera de mi vida. Yo, como les conté, mi camino profesional iba muy enfocado en el derecho, pero cuando este bichito, digo yo, me picó, no el de la política, porque nunca pensé salir a pedir un voto. El bicho de trabajar por la paz, por medio de la experiencia de vida, trabajar por la paz de este país. Cogí esa bandera y hasta hoy no la he soltado. En los acuerdos de paz con la FARC nacen entonces representaciones en la Cámara en el Congreso de la República para la FARC, 5 curules en el Senado, 5 curules en la Cámara, por 2 periodos, ya a ellos se les acaba este periodo, y una representación para las víctimas del conflicto armado.
también transitorias, también por 2 periodos. Este es el primer periodo. De esa representación, los municipios PEDET están agrupados, digamos, por subregiones. Cada subregión tiene un representante a la Cámara. Como les digo, somos 16. Yo soy el representante de la Cámara por la subregión número 12, que comprende los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena, todos los municipios PEDET que rodean y están entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Entonces, mi circunscripción coge municipios como, coge municipios capitales como Valledupar y Santa Marta, pero también municipios, digamos, de sexta categoría, que son la gran mayoría. Lo que nos diferencia a nosotros de los otros representantes de la Cámara es que por mí solamente pueden votar las personas que tienen la cédula inscrita en los corregimientos y veredas de los municipios PEDET de los 3 departamentos que les digo. Entonces, por mí en Valledupar, casco urbano, no pueden votar, no votan por mí, votan en los 25 corregimientos y en las veredas de Valledupar. Entonces, llego al Congreso de la República con una bandera, pero además con un compromiso claro de seguir desde el Congreso de la República como representante de la Cámara, de seguir trabajando por las víctimas de este país, por la paz, por la reconciliación y por los territorios más excluidos. Ese es más o menos, ahí les conté mi vida. Les doy la palabra a ustedes. ¿Qué más quieren saber? ¿Qué inquietudes tienen del Congreso? ¿Qué inquietudes tienen de qué hace o qué no hace un vicepresidente de la Cámara? ¿Qué inquietudes tienen de lo que ha sido mi experiencia de vida? En fin, les voy a contar un poquito cómo están compuestas políticamente las curules de paz. De los 16, hay 13 representantes que son cercanos a gobierno. Habemos 3 que no somos tan cercanos a gobierno. Frente al decretazo, yo soy un demócrata. Yo creo profundamente en la separación de poderes. O sea, yo cualquier cosa, gracias, muy amable, que pretenda menoscabar la separación de poderes, para mí sencillamente no es aceptable. Yo creo que el tema del decretazo, la Constitución es muy clara, y para que el gobierno, que está en la facultad de convocarlo, por supuesto, necesitaba una aprobación del Senado que no la tuvo. Punto. Yo creo que el Consejo de Estado hizo muy bien en tomar la decisión que tomó, que el registrador también hizo muy bien en tomar la decisión que tomó. Y esto no se trata de a quién nos gusta o no nos gusta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto se trata de proteger la democracia y de proteger las instituciones del país. De eso se trata. Entonces, tú me preguntabas qué posición hemos tenido nosotros. Los 13, 14 colegas que son más cercanos al gobierno creen, y además supremamente respetable, que el presidente hizo bien actuando de esa manera. Habemos 3, 4 que creemos que no, y que además le agradecemos profundamente al Consejo de Estado, al registrador, tomar las decisiones que tomaron. Vuelvo y repito, no por un tema político de si me gusta o no este gobierno, sino porque creo que nosotros tenemos que respetar profundamente la democracia de este país. Nos ha costado mucho. Todavía nuestra democracia es imperfecta como la democracia de todo el mundo, pero nos ha costado mucho llegar a lo que tenemos. Tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar la democracia y tenemos que proteger, rodear y acompañar a las instituciones de este país, que estamos demostrando que somos unas instituciones fuertes. Representante, yo quisiera sacar, digamos, los que ya como jóvenes no somos el futuro, sino el presente del país. Y pues considerando tu papel desde un punto de vista del otro lado del conflicto o víctima, y sabiendo además que todos directa o indirectamente sí hemos sido víctimas de conflicto armado, conociendo historias de abuelos, tíos, lejanos, primos, hemos sido víctimas de conflicto armado, que nos corresponde a nosotros. Es decir, naturalmente, como se vio
eso se hace con la situación de candidatos de ciencia, y que lo pones en tu historia, está condenado a repetir la historia que se ha venido en Colombia históricamente. Pero que nos corresponde a nosotros, es decir, perdonar es olvidar. ¿Cuál es nuestro papel, en tu opinión, desde tu historia de vida? ¿Cuál cree que nosotros como jóvenes tenemos que desempeñar y empezar a apoderarnos de la política, más para que la política sea la representación popular del país? Súper, mira, me encanta tu pregunta. Tú dices una frase que yo debato mucho cuando personas que estamos, digamos, en este mundo de construcción de paz, a mí me causa molestia cuando escucho personas decirle a víctimas del conflicto armado, no, es que aquí tenemos que construir la paz y aquí hay perdonar es sinónimo de olvidar y pasemos la página. Yo digo, no, quienes hemos vivido, a quienes nos han desplazado, a quienes nos han asesinado, a quienes nos han secuestrado, a quienes nos han... Para nosotros no es fácil olvidar. Entonces yo lo primero que quiero decirles es, lo que sí tienen los jóvenes que hacer es conocer lo que hemos vivido. Porque si no, y a veces me causa impresión y hago una crítica aquí con todo el cariño y respeto del mundo, me causa a veces asombro cuando hablo con jóvenes y no tienen ni idea de lo que pasó hace 20 años en el país, que no estamos hablando ni hace 20 años. Hace 20 años. Entonces, lo primero es conocer lo que hemos vivido. Tenemos que conocer la historia de este país. Tenemos que conocer los errores que cometieron las generaciones que nos anteceden para no volverlos a cometer nosotros. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Miren, yo nunca voy a olvidar el dolor que me causó la violencia. Ni nunca le voy a pedir, inclusive a las víctimas de mi papá, que olviden el dolor que causaron las acciones de mi papá dentro del conflicto. Ahora, lo que sí podemos es poder sobrepasar el estado de odio y de venganza con esas personas. Eso para mí es perdonar. Eso para mí es perdonar. Es que podamos a estas personas, a los desmovilizados, que cuando uno escucha sus historias también son unas historias muy complejas por las mismas faltas de oportunidades en este país, que seamos capaces de recibirlos en la sociedad. De recibirlos en la sociedad, de perdonarlos sin que eso quiera decir que olvidamos lo que hicieron, el daño que nos ocasionó, pero sí dándoles una oportunidad como sociedad de que rehagan su vida, entre otras cosas, para evitar que vuelvan a ponerse un fusil en las manos. Es que si la sociedad no lo recibe, esas personas que lo que han hecho los últimos años de su vida es ponerse un fusil en el pecho, eso es lo que más se les facilita. Si el Estado y la sociedad no, vuelvo y repito, no facilitan que ellos lleguen a la sociedad, esas personas van a volver a la guerra. ¿Y qué podemos hacer como jóvenes? ¿Qué podemos hacer como jóvenes? Una crítica constructiva que nos hago, incluyéndome a mí. Yo creo que nosotros hemos sido supremamente pasivos, especialmente en estos temas de violencia. Al final es nuestro país. Ya a sus papás, a sus abuelos, ya vivieron lo que les tocó vivir. El país que estamos construyendo hoy es el que nos va a tocar vivir a nosotros, a ustedes y a nuestros futuros hijos. Nosotros siento que a veces los jóvenes nos quedamos esperando que las generaciones que nos anteceden sigan tomando decisiones por nosotros. Y precisamente el país está como está porque yo creo que esas generaciones no toman las decisiones que deben tomar. Entonces yo sí los quiero llamar a ser un poco más activos. La situación que está pasando el país es supremamente delicada. Lo que pasó con Miguel, más allá de nuestras posiciones políticas, de si nos gusta o no él como candidato, si nos gusta o no el partido, no hablo de ese tema, sino que era un precandidato presidencial. Esto es una amenaza a la democracia muy grande. Aquí en Colombia ya lo vivimos. Miguel no es el primer precandidato presidencial. Es que hemos tenido muchos precandidatos presidenciales asesinados, la gran mayoría de ellos de la izquierda. Por eso digo, esto no es un tema de derecha y de izquierda, esto es un tema de democracia.
de democracia. Y yo creo que los jóvenes debemos poner el grito en el cielo y salir a manifestarnos cada vez que la democracia se pone en riesgo. Se ponga quien la esté poniendo. Yo ni siquiera estoy defendiendo a mi sector de pensamiento, de visión de país. No, vuelvo y digo, aquí en algún momento asesinaron precandidatos o candidatos presidenciales de la izquierda y eso tenemos por supuesto que rechazarlo vehementemente, especialmente los jóvenes. Y yo siento que los jóvenes hemos estado en esta situación actual del país supremamente como si no fuera con nosotros. Como si la Colombia en la que está sucediendo eso no es en la que vamos a pasar el resto de nuestras vidas y en la Colombia que le va a tocar vivir a nuestros futuros hijos. Es que a ellos les vamos a entregar, ya nuestros papás y abuelos nos entregaron una Colombia a nosotros que claramente no es la que hubiéramos querido nosotros que nos entregara. En manos nuestras están si nosotros le entregamos a nuestros hijos y a nuestros nietos la Colombia que ellos esperan que le entreguen o volvemos a repetir y entregarles una Colombia como la que nos entregaron a nosotros. Entonces mi llamado es a que debemos ser menos pasivos. Digamos, cuando ya no depende de nosotros, es decir, cuando nos vemos como cobijados y cuando nos vemos como restringidos por esas externalidades, como lo sería, por ejemplo, situaciones como las que se vio en el Catatumbo, que fue algo que totalmente, donde se dio una ausencia de Estado, una ausencia de orden, una ausencia de institucionalidad total. Digamos, como le decimos a jóvenes que se encuentran en regiones que están aisladas y que están como bajo estas coyunturas totalmente complejas en las que el Estado pues claramente no tiene injerencia y donde digamos ni siquiera saben si se puede hablar realmente de una democracia, que se animen a participar. Si digamos ya ni siquiera es como algo de que yo no tenga iniciativa, sino que realmente no puedo. Y digamos siento que eso también como restringe un poco este relevo generacional y que se les ve como este cambio de mentalidad entre las generaciones, de que antes veníamos de generaciones muy guerreristas a generaciones y ahora son mucho más abiertas al diálogo, con mucho más abiertas a la tolerancia, precisamente porque vieron que pues la guerra ya eso no llevó a nada. Digamos como este tipo de barreras que ya no dependen de uno, sino que son totalmente coyunturales y ajenas a la voluntad, ¿cómo se podrían superar? ¿O cómo podríamos dejar que los jóvenes de las regiones tomen el liderazgo? Porque es que algo muy interesante que yo he visto como persona foránea que está viviendo en Bogotá, es que digamos que la percepción de la guerra y la percepción de la violencia cambia mucho cuando tú estás en una región a cuando estás en Bogotá. Una frase que a mi mamá me dijo en estos días fue que esa Colombia que Bogotá ve no es la Colombia que existe. O sea, es muy fácil como ser pro guerra y ser como pro, las armas en mano dura, cuando uno vive a 2 kilómetros del palacio y sea cuando uno vive cerca. Cuando los muertos no los ponen. Claro, pero cuando ya estás en una reunión en la que ya ves las cosas, claramente uno se inclina más por la paz. Pero digamos, existen como esas barreras que son como violentas y que están presentes en las regiones, que no se ven desde la capital, y pues vivimos en un país centralista, o sea, igualmente son como barreras muy fuertes. Ok, bueno, varias cosas. Una cifra, ahora que hablas del Catatumbo, y se las doy porque es que es alarmante, para que nos demos cuenta que el país no está bien. 65.000 desplazados solo en la región del Catatumbo. Dentro de esos 65.000 desplazados, 20.000 menores de edad. 20.000 menores de edad desplazados por la situación del Catatumbo. Miren, yo soy el hombre más pro paz que puede haber en este Congreso de la República, pero queremos la paz. Y esa debe ser nuestra primera opción, la salida al diálogo. Pero eso no es sinónimo a que nos olvidemos que el Estado tiene que tener autoridad. Tiene que tener autoridad del Estado. Bienvenidos quienes quieran hacer la paz. Y le tenemos que abrir la puerta a quienes quieran hacer la paz. Pero a quienes se burlan de la voluntad de paz de una sociedad, porque es que ni siquiera es del gobierno. La voluntad de paz la tenemos la sociedad colombiana, las víctimas del conflicto armado, quienes se burlan de esa buena intención, el monopolio de las armas es del Estado. Y el Estado debe ejercer también su fuerza y su contundencia en contra de los ilegales que no quieren transitar el camino de la paz. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros todos, que todos son mayores de 18 años. ¿No? ¿Quién no es mayor de 18 años? Bueno, tú no, pero ya en 2 meses vas a tener el arma más fuerte que podemos tener todos los ciudadanos en una democracia. El voto. Por ahí debemos empezar. Votando bien.
votando bien. Esta Cámara de Representantes tiene, es decir, habemos el 70% de los representantes que estamos hoy, llegamos al Congreso por primera vez. Es un buen síntoma. Si vemos la cifra, es un buen síntoma, porque hay relevo generacional, es un Congreso supremamente joven. Yo tengo 35 años y no soy de los más jóvenes de la Cámara de Representantes. O sea, hay representantes, muchos representantes de 26 a 30, de 26 a 35 años, la gran mayoría de la Cámara de Representantes. O sea, somos jóvenes. Entonces, tenemos que aprender en este país a votar bien. A votar bien, porque al final nosotros vivimos una democracia representativa y aquí en el Congreso de la República y los alcaldes y los gobernadores y los concejales y los diputados somos quienes tomamos las decisiones más importantes de este país. Entonces nosotros como jóvenes lo que tenemos que empezar a hacer es a seleccionar bien quién nos va a representar, a seleccionar bien quién va a tomar unas decisiones supremamente trascendentales como las que tomamos aquí por nosotros. Que cuando uno está votando, uno está entregándole la confianza a otra persona de tomar decisiones por uno, por su país, por las futuras generaciones. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer todos es votar de manera responsable. Y por eso nosotros, todos los servidores públicos, ustedes tienen que hacernos más nuestra obligación y creo que responsabilidad de ustedes de calificarnos, de quienes no hemos hecho un ejercicio en beneficio del país, la manera de que el pueblo lo castigue, de que los jóvenes los castiguen, es no volviendo a votar por esas personas. Entonces, valoremos más el voto. Yo pienso a veces que en este país somos un poco folcloristas con el voto, con el poder que tiene un voto, con la fuerza que puede tener un voto. Entonces, esa es mi invitación. Vean bien, no nos podemos dejar llevar de caras. Antes de votar, estudiemos a los candidatos, qué han hecho, qué no han hecho, qué posiciones tienen. Porque muchas veces el problema en este país es que millones de colombianos votan por un afiche, por una cara que ven, ni siquiera saben qué representa esa persona, o qué quiere hacer esa persona, o qué ha hecho esa persona. Y después vienen los ayayáis. Representante, ¿qué cree que le hace falta a la institucionalidad como el Congreso de la República para que los jóvenes puedan se acercar a la institucionalidad? Mira, sin duda alguna cercanía. Y parece mentira, pero yo siendo vicepresidente de la Cámara, digamos, de los vicepresidentes, en este periodo he sido el más joven que ha llegado a la mesa directiva. Yo creo que con esta reunión no me he reunido 5 veces con jóvenes y con universidades. Yo creo, y ahí nosotros tenemos gran responsabilidad y algún mea culpa como Congreso, y las universidades también. Yo creo que hay que buscar puentes permanentes de espacios como estos, sin ponernos con tanto protocolo, de que los jóvenes puedan venir a preguntarnos, bueno, representante, ¿usted qué es lo que ha hecho? ¿Qué proyectos de ley ha presentado? ¿Qué posición tiene frente al decretazo? ¿Qué tal? Y además que nos exijan también. Nosotros somos servidores públicos, a nosotros nos pagan ustedes. Todas las personas que pagan impuestos en este país nos pagan a nosotros. Y eso les da a ustedes un derecho de exigirnos. Entonces, sí falta, sin lugar a dudas. Ayer estuvimos en una reunión en la mesa directiva, el presidente y la vicepresidenta. Ya vamos saliendo, haciendo como el balance. Y una de las cosas que tocamos es, hicimos muchas cosas que creemos que fueron positivas, pero sentimos que faltó trabajar mucho en crear puentes de discusiones con los jóvenes del país. Ayer lo decíamos aquí en este mismo salón con el presidente y la vicepresidenta Lina, porque no existen. Pero eso es una decisión política que nosotros hubiéramos podido tomar y no tomamos, y lastimosamente caímos en cuenta 2 días antes de salir. Pero yo a la siguiente mesa directiva les voy a decir, mire, claro,
muchas veces uno, el día a día en este mundo es complicado y uno sale de una... Ya yo voy tarde a otra reunión porque la primera reunión se me atrasó, llegué tarde a la comisión, les llegué tarde a ustedes, ya de aquí para adelante. Y de pronto en cualquier momento a las 3 de la tarde nos llaman, no, se van a convocar sesiones extras, hay reunión de mesa directiva. El día a día es aquí supremamente complicado, nos traga el día a día, nos traga el día a día. Y dejamos de hacer cosas tan importantes como sacar espacio para escuchar a los jóvenes de este país, a las universidades de este país, a los estudiantes de este país. Sin lugar a duda, creo que tenemos que trabajar en eso, en tender puentes y en que se institucionalicen esos puentes, que no sea una reunión random y que en un año volvamos a tener otra, es que sea permanente, porque sea permanente con las universidades de Bogotá, que sea permanente con las universidades de territorio, con las universidades privadas, pero también con las públicas, porque vuelvo e insisto, estamos construyendo el país nuestro, el país de ustedes, el que les va a tocar vivir a ustedes, el que le van a dar a ustedes a sus hijos. No lo dejen en manos nuestras y no sientan que no, allá están los congresistas y son los responsables y los que constitucionalmente tienen que hacerlo, que es, pero es que estamos, vuelvo e insisto, tomando decisiones por ustedes. Ustedes no nos pueden dejar, eso es como todo. Las personas que tienen una empresa, el dueño de la empresa no crea la empresa y se olvida de la empresa, no, ahí está. El dueño de la empresa y el gerente, el CEO están pendientes de si están funcionando las cosas como deben funcionar. Ustedes cuando depositan la confianza en nosotros tienen que estar pendientes de si estamos funcionando como debemos funcionar. Y si no, reclamarnos. Y si no, castigarnos con lo más poderoso que tenemos, que es el voto. Sí, pues la idea es que lo veníamos hablando con estos jóvenes, que más podemos articular desde la universidad para seguir contribuyendo a la democracia, al debate legislativo. Gracias por este espacio que creo que es interesante pues para los que son más jóvenes que otros, pues que no tener la oportunidad de estar acá y poderlo pues conocer, ponerle cara a la presidencia, a la vicepresidencia de la Cámara, y pues gracias por el espacio. No, a ustedes por venir, el honrado soy yo, además me causa alegría en el corazón porque me siento nuevamente en mi universidad. Yo me gradué en el 2016 de la universidad. Me gradué, debo decirlo, con honores, con Carlos Alzate, se me iba. Consultorio jurídico. No les voy a echar mentira, yo no era el mejor estudiante, tampoco era de los peores. Fui un estudiante, digamos, arribita de promedio, pero soy un profundo enamorado de la Universidad del Rosario. Quiero que mis hijos... bueno, Daniela, abogada también, joven, vallenata también, rosarista también. Entonces para Mateo, que no lo vieron, y Andrés Mateo ya no había caído en cuenta, todo el equipo de trabajo legislativo es rosarista. Y no había caído en cuenta. De eso. Que seamos más. Sí. Sí, no. Además, un amigo más. Estas visitas son muy importantes. Si quieren traer más jóvenes y hacer más visitas, cuenten con nosotros. Es importante hacerlo. Es importante que ustedes nos hablen a nosotros. Nos cuenten sus preocupaciones, nos cuenten sus inquietudes, nos regañen cuando tienen que regañarnos porque tienen la responsabilidad de hacerlo. Ustedes nos eligieron a nosotros. Y nosotros somos servidores públicos. Y todos los servidores públicos, nuestros jefes son ustedes. Entonces, nada, gracias a ustedes. El honrado soy yo por este espacio. Aquí a la orden desde la vicepresidencia, o ya el 20 de julio salgo de vicepresidente, desde la curul de paz del Cesar La Guajira y el Magdalena. En la Universidad del Rosario tiene ahí un amigo, y los jóvenes de este país, lo que yo pueda hacer, estamos a su entera disposición.